Buenos días, amados hermanos. Damos gracias al Señor por este tiempo en el cual nos conectamos para poder bendecir su nombre, esperando que nuestra alabanza, nuestra adoración haya subido con un olor grato ante la presencia de nuestro Dios. Hay tanto que agradecer, hay tanto que glorificar el nombre de nuestro Dios, porque para siempre es su misericordia. A lo mejor usted está pasando un tiempo difícil, a lo mejor tiene una dificultad en su vida, pero siempre pensemos esto, que siempre va a haber alguien que va a estar peor que nosotros. A veces no queremos mirar que Dios nos guarda, que Dios es que nos sostiene, que Dios es el que nos fortalece. Un privilegio que no todas las personas lo tienen, solamente aquellos que depositan su fe y su confianza en el Señor, para aquel que todo le es posible. En esta hora, amados, quiero meditar en la palabra del Señor, en la carta de los tesalonicenses, la segunda carta de tesalonicenses. Vamos a leer el verso 1 al 5, ¿ya? Del capítulo 3. Así que usted busca ahí, segunda de tesalonicenses, capítulo 3, del verso 1 al 5. Lo leemos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Para tener una visión panorámica de esta carta y entender mejor este pasaje, la carta a los tesalonicenses, la segunda, tenemos que considerar que hay tres secciones. La primera, con respecto a la persecución del creyente. La iglesia de Tesalónica estaba sufriendo una persecución tremenda por los religiosos y aquellos que estaban en contra de la fe cristiana. Cosa que a veces nosotros también vivimos cuando hay una presión de la sociedad, cuando nos vemos que estas leyes nuevas que están sacando, favoreciendo el pecado, favoreciendo aquello que va en contra de la ley de Dios, y nos sentimos presionados. Es la misma situación en la cual vivía esta iglesia. También se nombra en esta segunda carta a tesalonicenses con respecto al juicio de los no creyentes en un futuro, a lo mejor no muy lejano, ¿ya? Pero también vemos el desarrollo espiritual, cómo el fruto del Espíritu surgió como beneficio de toda esta prueba para el desarrollo de esta iglesia. También en la segunda sección de esta carta podemos encontrar el programa para el mundo con respecto a la segunda venida del Señor, no olvidando que algún día el Señor dice que vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios, y vendrá, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados, y comenzará la gran tribulación. Acontecimientos que nunca se habían visto en la historia de la humanidad comenzarán a producirse. Los juicios de Dios están a la puerta. Es por eso que más que nunca debemos estar preparados como iglesia. Y la parte que compete a los versos que hemos leído es justamente esta tercera sección con respecto al carácter práctico de la venida de Dios. Cuando hablo de carácter, es cuál es nuestra posición, cuál es nuestro comportamiento con respecto a este acontecimiento. Si usted supiera que el Señor viniera en las próximas 2 horas, ¿cómo estaríamos todos nosotros? A lo mejor de guatita orando al Señor, pidiendo perdón, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, reconciliándonos los unos con los otros, un sinfín de cosas. Esa es la actitud que debemos tener y mantener, ¿cierto? Con respecto a que
que este acontecimiento vendrá como un abrir y cerrar de ojos. La importancia, Pablo apunta en esta sección, de la importancia de que los creyentes estuvieran bien cimentados, establecidos en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios consuela nuestros corazones y nos establece. También nos afirma, ¿ya?, por medio de ella. Y también confirma la buena obra que podamos hacer cada uno de nosotros. También esta actitud tiene que ver con la lealtad al Señor y a su palabra. Tenemos que ser leales, así como Dios es fiel, nosotros también tenemos que ser fieles a Él. ¿Cómo no recordar ese pasaje de 1 de Pedro, capítulo 5, el verso 10? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dice que después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pablo designa responsabilidades al creyente. No olvide que no solamente tenemos derecho y participación en la herencia celestial por medio de Cristo, pero también tenemos responsabilidades como hijos de Dios, como creyentes. Y esto es lo que Pablo quiere transmitir a la iglesia para que se mantenga firme. En el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 1, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Caminar en la vocación del llamado del Señor. Entonces, vamos al verso 1 de este capítulo 3. Dice: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. La palabra de Dios capacita al creyente para vivir en medio de este mundo de maldad. Y aquí Pablo pide la oración por su ministerio y por quienes le acompañaban. Qué importante el respaldo de la oración para aquellos que ejercen los ministerios. Espero que cada uno de ustedes pueda orar antes del servicio o durante la semana por los predicadores, aquellos que entregan una enseñanza al pueblo de Dios y aquellos que también no conocen el Evangelio. Qué bueno saber que hay hermanos. Ojalá que toda la iglesia ore por su pastor, puedan orar por mí, para que el Señor pueda usarme con gracia, con elocuencia, para poder transmitir el mensaje con claridad a cada uno de ustedes. Es necesario el respaldo de la oración, así como sus pastores oran por cada uno, por su familia, así también esperamos que ustedes oren por nosotros, para que Dios nos use con poder de lo alto. Pablo pedía el apoyo de la oración, ya que él tenía un gran ministerio predicando la palabra. No solamente él era evangelista, también tenía una labor pastoral. Es como los tetras, en el cual se preocupa en el tiempo de la gestación del bebé y cuando nace. Pero después ese bebé pasa en manos de otro profesional, que es el pediatra, ¿ya?, para que pueda velar por la buena alimentación y por supuesto atenderlo de una forma adecuada. Hemos recibido la palabra, ¿cierto? Pero necesitamos de nuestros pastores para que nos puedan guiar y nos puedan instruir en la palabra de Dios, ya que ellos, por medio de su Espíritu Santo y por el llamado que Dios les ha hecho, puedan ejercer una buena administración, una buena enseñanza y adoctrinamiento de cada uno de los hermanos. Esta carta se destaca por mencionar en reiteradas ocasiones la venida del Señor, la importancia de esperar y velar por este acontecimiento. Es por eso que si amamos la venida del Señor, tenemos que demostrarlo por medio de nuestra relación con Dios. Si usted ama a Dios, tiene que demostrarlo. La fe sin obra es muerta. ¿Cómo demostramos que estamos en relación con el Señor? Cuando nosotros buscamos de su palabra, ¿cierto? Y también la aplicamos a nuestra vida. Y esto tiene que ver con el testimonio. Leamos el verso 2 y el verso 3. Y para que seamos librados
de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios nunca nos ha abandonado, ni tampoco lo va a hacer. Promesa del Maestro, que dice que yo estaré con ustedes hasta cuándo, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de siglo, el Señor estará con nosotros. Él es fiel, pero necesitamos ser afirmados por su palabra, como dice este verso, ya que no de todos en la fe, porque también hay hombres perversos y malos que quieren engañar, que quieren perturbar o distorsionar nuestra mente. Y es por eso que necesitamos ser afirmados en su palabra. El Señor actúa por medio de la Escritura, así nosotros nos mantendremos alejados del mal. ¿Cómo quiere alejar el mal? De su hogar, de su vida, de su matrimonio, en su relación con sus hijos, con sus padres. Es por medio del consejo de la palabra de Dios. Si usted no entiende algunos conceptos de la Escritura, pídale al Señor que por medio de su Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento. Pero así también hay personas que Dios ha designado dentro de la iglesia para poder explicar, ¿cierto? Poder enseñar a cada uno de los hermanos. El verso 4 lo leemos. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Pablo tenía un buen concepto de esta iglesia. Tenían un buen testimonio, pero así confiaba que la palabra del Señor seguiría, ¿cierto?, siendo fructífera en el corazón de esta iglesia, ya que él afirma y confía de que ellos seguirán manteniendo su buen testimonio. Es bueno y es importante cada uno de nosotros una vida cristiana, ya que muchos ojos están puestos en nosotros y tenemos que ser ejemplo. Es verdad, a veces cuesta, no somos perfectos, pero es por eso que debemos buscar cada día relacionarnos con nuestro Dios, ¿cierto? La importancia del buen testimonio y la confianza de Pablo hacia la iglesia que seguirá manteniendo este testimonio. Juan capítulo 14, verso 15 dice, si me amáis, si usted ama, si yo amo a Dios, debemos guardar sus mandamientos. En el verso 5 dice lo siguiente, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Necesitamos que el Señor nos guíe. Necesitamos saber qué pasos dar, cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso lo hace la palabra de Dios. Usted entre más come este pan espiritual, este maná celestial, usted más se va a nutrir y va a poder tomar buenas decisiones en su vida y en mi vida. El hecho, por ejemplo, de amar a nuestro prójimo, a veces no es fácil. De hecho, es difícil. Sobre todo en a quienes que nos han hecho daño por alguna circunstancia. Porque de manera natural no se puede amar a cada persona. De hecho, Dios no espera de nosotros eso, que amemos de forma natural a nuestro prójimo, porque solamente eso viene y proviene de Él. Aquel que tiene a Dios en su corazón lo va a hacer, no porque, más que por sentirlo, lo va a hacer porque Dios así lo ha designado, porque Dios nos manda que debemos amar a nuestro prójimo, incluso a nuestro enemigo. Por eso es algo sobrenatural, aquel que tiene el amor de Dios en su corazón, ¿ya? Por eso dice el Señor, encamine vuestros corazones al amor de Dios, no al amor humano, ¿ah?, al amor imperfecto, ¿ah?, sino que al amor de Dios. Y quiero concluir con esta frase de Charles Spurgeon, eh, muy interesante, que nos habla con respecto a esto, que dice, Él no es irrazonable con sus exigencias para con nosotros. ¿Ya? Todo lo que Dios nos pide no es algo que nosotros no podamos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se recuerda ese versículo? ¿Ah? Dios nos pide
algo que podemos hacer ahora que tenemos a Dios en nuestro corazón, el Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y dice, no es irrazonable en sus exigencias para con nosotros. Tenemos un Dios fiel, y es una gran realidad. Y Él nos permite abrigarnos en el Señor. Nos permite abrazarnos del Señor. Nos permite poder compartir cada instante con nuestro Salvador. Porque así, por Él, tenemos entrada ante el Santo de los Santos. Y poder abrir nuestro corazón y que el Señor nos pueda limpiar, pero así nos pueda ayudar para llevar una vida de testimonio y así también poder mantenerla hasta su venida. Le hago una pregunta. ¿Usted está preparado para la venida del Señor? Si no, hoy es el tiempo para que pueda reflexionar, para que pueda recapacitar y podamos cambiar con la ayuda de Dios. Que el Señor les bendiga. Pasemos a dar gracias a Dios por esta su palabra que hemos recibido el día de hoy.